La tinta de esta pluma podría firmar mi muerte civil, dictada por la misma mano que una vez tomé para enseñarle a escribir su nombre. Este pensamiento me impactó con la fuerza de un rayo silencioso, mientras el aroma a cempasúchil y copal llenaba el aire, una cruel ironía en una celebración destinada a honrar a los muertos, no a enterrar a los vivos. El corral, un lugar que construí como monumento al trabajo y la familia, se convirtió de repente en el escenario de una traición tan profunda que me secó la saliva. Allí, bajo la atenta mirada de los retratos de nuestros antepasados en los altares, mi propio hijo me ofreció veneno disfrazado de cuidados, creyendo que la vejez me había robado no solo la vista, sino también el juicio. Me llamo Ramiro Villa, tengo 78 años, y jamás imaginé que el legado que construí con sudor y tierra sería la misma daga que mi propio hijo usaría para apuñalarme el alma. Esto ocurrió durante la última celebración del Día de Muertos, un día para honrar a los difuntos, no para enterrar a los que aún respiran. Se acercó con una sonrisa forzada, la que reservaba para los negocios, no para su padre, y me entregó un maletín de cuero cuyo contenido pretendía borrar no solo mi nombre del control de mi imperio, sino también mi dignidad como hombre y como patriarca de esta familia. Antes de continuar con la historia de cómo la astucia de un viejo campesino puede superar la avaricia de un hombre culto, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde lo ves. Tu apoyo es un abrazo en esta soledad y me da la fuerza para compartir esta dolorosa lección. Cada interacción me recuerda que, aunque mi propia familia me ha dado la espalda, hay un mundo de buenas personas que entienden el valor del honor y el respeto, valores que parecen haberse perdido entre los muros de esta granja. Tu compañía en este viaje es la luz que me guía. La hacienda era impresionante, una mentira visualmente perfecta. Los arcos de cempasúchil formaban portales dorados, y cientos de velas danzaban, proyectando sombras que parecían más vivas que los invitados. Servimos nuestro mejor mezcal, Alma de Oaxaca, en copas con velas, como manda la tradición. Había de todo en abundancia: comida, bebida, decoraciones lujosas que proclamaban la prosperidad que mi trabajo nos había traído. Sin embargo, el aire era denso, cargado no con la solemnidad de la ocasión, sino con secretos no confesados, y una codicia que olía más fuerte que el incienso, quemado, una frialdad que ni siquiera el calor de las velas podía disipar. Siempre he permitido que la gente piense que las letras me son ajenas, que mi conocimiento se limita a la tierra y al agave. Es la mejor prueba para el alma. La arrogancia ajena se sirve en bandeja de su propia condescendencia, revelando su verdadera naturaleza. Llevo mis guayaberas de lino y mi sombrero de fieltro, y mis manos callosas cuentan la historia de mis orígenes, pero mis ojos nunca han envejecido. Permanecen agudos, calculadores, capaces de leer la letra pequeña de un contrato y las intenciones ocultas en el corazón de un hombre, sobre todo cuando ese hombre es mi propio hijo. Sofía, ella sí que sabía leer el corazón de la gente. Mi difunta esposa me advirtió que el dinero sin valor es puro veneno. Crías cuervos y te sacarán los ojos, me decía, con esa sabiduría ancestral que solo poseían mujeres como ella. Qué amarga profecía que hoy se cumple en mi propia sangre, en mi propia carne. Su ausencia en esta casa es un eco constante, un vacío que la avaricia de Javier hizo aún más profundo y doloroso. Miro su retrato sobre la chimenea y me disculpo en silencio por no haber visto el monstruo que estaba creando justo debajo de mi techo. En medio de esta frialdad familiar, la presencia de Elena es como un bálsamo. Es una joven de 22 años, nieta de nuestro antiguo cocinero y ahora mi cuidadora. Sus grandes y expresivos ojos transmiten la resiliencia de quien ha conocido el dolor de la pérdida, pero se niega a permitir que ésta borre su bondad. Se mueve por la granja con una gracia serena, una observadora perspicaz que representa todo lo que siento que mi familia ha perdido: honor, lealtad y una conexión genuina con nuestras raíces, un mundo que el dinero parece haber corrompido irreparablemente. La historia de Elena está entrelazada con la de esta casa. Huérfana desde la adolescencia, fue acogida por su abuela, quien era el alma de nuestra cocina. Tras su muerte,
Insistí en que Elena se quedara. En ella vi la misma dignidad serena, la misma fuerza serena. En sus ojos encontré el reflejo de una lealtad que creía extinguida, una pureza que el dinero y la ambición de mi familia habían corroído hasta hacerla irreconocible. Se convirtió en la figura paterna que me quedaba y en el ancla que me mantenía conectado con la decencia. Fue entonces cuando Javier se acercó, interrumpiendo mis reflexiones. Caminaba con contenida impaciencia. Su costoso traje parecía un disfraz inapropiado para la solemnidad de la velada. Sostenía aquel maletín de cuero como si fuera una ofrenda, un regalo, y no el ataúd de mi autoridad y legado. Su sonrisa era la de un depredador que se hacía pasar por pastor, y su voz, falsamente cariñosa, atravesaba el aire melancólico del patio con una disonancia que me heló la sangre. Estaba listo para asestar el golpe final, creyendo que su anciano padre era solo una sombra de lo que fue. «Firma aquí, papá», dijo con un susurro conspirativo. «Es para tu jubilación, un fondo para asegurar que te cuiden el resto de tu vida». Deslizó los papeles sobre la mesita a mi lado, colocándolos de forma que fuera difícil de leer para cualquier otra persona. Su forma de decir «cuidado» me dio escalofríos. No era el cuidado de un hijo, sino la vigilancia de un carcelero. Cada palabra era una gota de veneno dorado, una mentira cuidadosamente elaborada para parecer un acto de amor y preocupación filial. Mis ojos, fingiendo dificultad, para enfocar bajo la tenue luz de la vela, vieron el título con una claridad penetrante: Contrato de renuncia voluntaria e irrevocable a la herencia y al derecho de control. Fue como tragar vidrio esmerilado. El dolor no era por el imperio que quería arrebatarme, sino por la confirmación de que había creado a un extraño, un ladrón de mi propia sangre. En ese instante, el peso de mis 78 años cayó sobre mis hombros, no como cansancio, sino como una profunda y abrumadora decepción, la más amarga que un padre puede sentir. Pero la reacción inmediata es una batalla perdida. Toda una vida negociando con hombres traicioneros me ha enseñado el arte de la paciencia, la estrategia de ocultar mis emociones. Mantuve la compostura, mi rostro una máscara de senilidad confusa. No vacilé. La información que ahora poseía, que Javier creía que yo ignoraba, era mi mejor arma. Dejarle creer en su propia inteligencia era el primer paso para desarmarlo. La guerra no se ganaría con gritos, sino con silencio y la astucia de un viejo zorro. Con mano temblorosa, un temblor que no tuve que fingir esta vez, tomé la pluma que me ofrecía. Sentí su peso, el instrumento de mi posible capitulación. Luego, con un movimiento calculado, se la devolví. «Hijo mío, sabes que mi cabeza ya no sirve para estas letras. El tiempo borra la tinta de la mente. Léeme, con tu voz clara, dime qué es lo que mi vejez me impide ver». Le entregué el escenario, la cuerda para ahorcarse, para ver hasta dónde lo llevaría su depravación. Triunfante, creyendo que su presa estaba atrapada, Javier comenzó a leer una versión completamente inventada del documento. Su voz, tranquila y convincente, describía cláusulas de un generoso fondo de pensiones, cobertura médica integral y una administración que me liberaría de preocupaciones innecesarias. Me pintó una imagen de un paraíso tranquilo para mi vejez, cuando en realidad me estaba condenando a una prisión dorada, despojada de todo lo que había construido. Era un actor talentoso, y su escenario era mi legado. Mientras la voz engañosa de Javier resonaba por el patio, mi mirada se desvió y se encontró con la de Elena. Estaba a una distancia prudencial, cerca de uno de los altares, pero sus ojos estaban fijos en nosotros. En ellos no vi compasión, sino dolor compartido, una indignación silenciosa por mí. Fue un momento de profunda comunicación tácita, una chispa de lealtad en un océano de traición. En ese instante, supe que no estaba sola. La conexión con esa joven me confirmó que aún había algo por lo que luchar. Esa mirada cruzada fue el catalizador. Consolidó mi determinación. En el brillo de los ojos de aquella niña, huérfana y sin más posesiones que su honor, encontré la fuerza que mi propio hijo había intentado robarme. La batalla ya no era solo para defenderme,
Era para defender el legado de decencia que Sofía y yo habíamos intentado construir, un legado que iba mucho más allá de los campos de agave y las destilerías. Era una lucha por el corazón y el alma de la familia Villa. Con un suspiro de cansancio que me pareció perfectamente natural, aparté los papeles con el dorso de la mano. Estoy cansado, hijo mío. Demasiadas emociones por hoy. Honremos a nuestros muertos y dejemos los asuntos de los vivos para mañana, a la luz del día. Usé la tradición misma como escudo, una excusa irrefutable que desarmó a Javier y me dio un tiempo precioso. Su impaciencia era su debilidad, y mi aparente fragilidad sería mi fortaleza. La noche aún era joven, y necesitaba pensar. Entonces me volví hacia Elena con voz frágil, pero con una orden implícita que solo ella entendería. Elena, mi niña, guarda estos papeles importantes para mí. Guárdalos donde las miradas malvadas no los encuentren y donde la humedad no borre la tinta. Este acto tenía un doble propósito. Primero, aseguraba la prueba del intento de fraude. Segundo, convertía oficialmente a Elena en mi aliada, en una participante activa en este peligroso juego de Minnesota, poder familiar que acababa de comenzar. Por un instante fugaz la máscara de preocupación de Javier se quebró, revelando un destello de furia pura en sus ojos. La frustración era palpable. Pero papá, es solo una firma, no tardará ni un segundo, empezó a insistir, con la voz perdiendo su tono aterciopelado. Pero yo ya me estaba alejando, agitando la mano con desdén, apoyándome en mi bastón y exagerando mi lentitud. El poder había empezado a cambiar de manos sutilmente, y él ni siquiera se había dado cuenta. Mientras me alejaba apoyado en el firme brazo de Elena, mi monólogo interior era de furia fría y determinación inquebrantable. El Día de Muertos honra a los que han fallecido, pero mi hijo cometió un error fundamental. Intentó enterrarme prematuramente. Ahora le enseñaría que los árboles viejos tienen las raíces más profundas, y que, aunque mis ojos no puedan ver la letra pequeña, puedo leer perfectamente la codicia escrita con mayúsculas en los corazones de los hombres. La guerra se había declarado en silencio. Mi imperio no se construyó de la noche a la mañana. Cada botella de mezcal, alma de Oaxaca, que sale de nuestra destilería, representa el sacrificio de una generación, toda una vida de trabajo bajo un sol implacable. Es un legado valuado en más de 500 millones de pesos, con tierras donde mis abuelos trabajaron como jornaleros. No se trata solo de dinero, es la historia cristalizada de mi pueblo, el sudor de mis antepasados. Y Javier veía todo esto, como simples números en una hoja de balance, un premio por ganar. Javier es mi único hijo. Su madre, mi Sofía, el alma de esta casa, falleció hace 10 años. Era el pilar moral de nuestra familia. Sin su presencia, sin su sabiduría para moderar su ambición, Javier se dejó llevar por la impaciencia, rodeado de concejales que, como gusanos, le susurran veneno al oído, prometiéndole atajos hacia un poder que no se ha ganado ni merece. Ha olvidado que el verdadero poder no se hereda, sino que se construye con respeto. En Oaxaca, el respeto a los mayores es ley, es el fundamento de nuestra cultura. El intento de Javier no es solo un ataque personal contra mí, es una profunda ofensa a nuestros ancestros, una bofetada a la tradición que él mismo pretende defender ante sus amigos adinerados en la Ciudad de México. Utiliza el folclore de nuestra tierra como apoyo, pero ignora los valores fundamentales que dan a esta tierra su fuerza y alma. Se ha convertido en un extraño en su propia casa. Mis nietos, los hijos de Javier, aún son pequeños y mi mayor preocupación. Por suerte pasaron más tiempo con su abuela Sofía que con su padre, y en ellos aún veo las semillas de bondad y decencia que ella sembró con tanto cariño. Son la razón por la que esta batalla vale la pena. Lucho no solo por mí, sino para asegurar que el nombre de Villa no quede manchado para siempre, para que hereden un legado de honor, no solo una fortuna construida sobre la desgracia de su abuelo. Mi vecino, don Eladio, otro mezcalero de la vieja escuela, siempre ha sido un hombre de pocas palabras pero de gran observación. Hemos competido durante décadas, pero siempre con respeto mutuo, una ética que se está desvaneciendo. Sé que ha notado la creciente frialdad de Javier,
su mirada impaciente. Representa la solidaridad silenciosa de nuestra comunidad, un aliado potencial cuando la tormenta que se avecina finalmente azote esta granja, pues sabe que la deshonra de un vecino es una mancha para toda la comunidad. Hasta esa fatídica tarde, mi vida se había asentado en una rutina tranquila y predecible. Despertaba con el sol, caminaba por los vastos campos de agave azul, degustaba mezcal recién destilado y pasaba horas hablando con el retrato de Sofía. Era una existencia apacible, aunque marcada por la soledad. Sinceramente, creía que mi único trabajo en esta tierra era esperar la muerte en paz, cuidando mi legado desde la distancia. Qué insensato fui al subestimar la inquietud de la avaricia. Ese contrato no fue la primera señal, solo la más audaz. Meses antes, Javier había empezado a hacer preguntas incisivas sobre los libros de contabilidad, sobre los poderes notariales que había firmado años atrás. Es solo para entender el negocio, papá, para poder ayudar, decía con fingida sinceridad. Y yo, en mi terquedad y deseo de ver lo mejor en mi único hijo, quería ver diligencia donde se gestaba una conspiración. El corazón de un padre a veces es el más ciego de los ciegos. Antes de revelarles cómo empecé a mover mis piezas en este tablero familiar, me gustaría saber desde qué ciudad y a qué hora me escuchan. La idea de que mi historia llegue lejos, a sus hogares, me hace sentir menos sola en esta granja que de repente se ha vuelto tan fría y extensa. Su compañía en los comentarios es mi fuerza, un recordatorio de que la decencia aún resuena en el mundo, incluso cuando parece haber desaparecido de nuestro propio hogar. Recuerdo una reunión reciente con mis contables, con mi entonces Javier presente. Les hice preguntas sencillas, casi infantiles, sobre pérdidas y ganancias, interpretando mi papel de semi-analfabeto a la perfección. Vi las miradas condescendientes que intercambiaron con mi hijo, la suposición compartida de que ya no era más que una reliquia. Les dejé sentir superiores, que bajaran la guardia. El lobo más peligroso no es el que enseña los dientes, sino el que se disfraza de oveja vieja e inofensiva. Días antes, Elena me había contado, en voz baja y preocupada, que había visto al señor Javier reunido con abogados desconocidos en la ciudad. Eran hombres con trajes caros que no pertenecían a nuestro mundo. En aquel momento, no les presté atención, pero ahora, las piezas de ese cruel rompecabezas encajaban a la perfección. Su observación confirmó mis sospechas y consolidó su papel, no solo como mi cuidadora, sino como mis ojos y oídos, una centinela leal en mi propio territorio asediado. Esa noche, me encerré en mi oficina, con el contrato que Elena había guardado a buen recaudo. Miré el retrato de Sofía en la pared, su imagen sonriéndome como siempre, y el dolor de la traición me golpeó con fuerza. Amor mío, ¿en qué he fallado? Susurré al silencio. Fue mi obsesión por construir este imperio lo que dejó un vacío tan profundo en el corazón de nuestro hijo, que solo el dinero puede llenarlo. La riqueza que amasé para darle un futuro es la misma riqueza que ahora amenaza con destruir nuestro pasado. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad. El contrato era solo el primer paso, la salva inicial. La verdadera batalla sería por mi mente, por mi dignidad. El siguiente paso de Javier sería intentar declararme mentalmente incompetente, pintarme como un viejo senil y loco para invalidar mi testamento y tomar el control legalmente. No solo quería robarme la empresa, necesitaba destruir mi credibilidad, silenciar mi voz para que la suya fuera la única escuchada. Pero mi hijo subestima algo fundamental, un detalle que, en su arrogancia, nunca consideró. Mi mente es el único activo que nunca puse a su nombre. Y en este juego que ha iniciado, no se trata de quién tiene más dinero ni los abogados más caros. Se trata de quién cuenta la historia más convincente. Y mi historia, la verdadera historia de Ramiro Villa, apenas comienza. Javier abrió la caja de Pandora, pero soy yo quien controla los demonios que surgirán de ella. La mañana después del Día de Muertos amaneció fría y gris, como si el cielo llorara la pérdida de mi confianza. Los sirvientes desmantelaron los altares, retirando las flores de cempasúchil, ahora marchitas, y con ellas, la última capa de la fachada de una familia feliz.
Desde el balcón de mi habitación, observé la escena con una calma escalofriante. Era la calma antes de la tormenta, el silencio tenso antes de una guerra. Sabía que la negativa de la noche anterior no era el final, sino el primer disparo en una batalla por mi propio hogar, por mi dignidad. Mi primer movimiento estratégico requería absoluta discreción. Llamé a Elena a mi oficina, un lugar que ahora parecía más un cuartel general que un refugio. Le pedí que abriera la caja fuerte escondida tras el retrato de Sofía, un secreto que solo mi difunta esposa y yo conocíamos. Busca un libro viejo, polvoriento y encuadernado en cuero, le indiqué. Este libro, mi niña, vale más que todo el dinero del banco. Aquí, Sofía y yo hemos registrado cada favor, cada préstamo, cada acuerdo verbal durante 40 años. Es el mapa que lleva al alma de este negocio. Un mapa que mi hijo ni siquiera sabe que existe. Hojeando las páginas amarillentas, con la elegante letra de Sofía que registraba décadas de historia, encontré lo que buscaba. Señalé una entrada de hacía 30 años. Un préstamo sustancial sin intereses para financiar los estudios de un joven brillante y humilde de un pueblo vecino. Ese joven se llamaba Mateo Vargas, quien ahora era uno de los jueces más respetados de Oaxaca. No fue una reacción, sino la activación de una red de lealtad y gratitud que había cultivado toda mi vida, una lección de negocios que no aprendí en las universidades. Un recuerdo vívido me invadió. Sofía y yo, jóvenes, sentadas en la misma mesa. Ella era quien escribía en el libro de cuentas, moviendo la mano con precisión. «Escríbelo todo, Ramiro», dijo con voz serena pero firme. «La gratitud es una semilla. Si la cuidas, un día te dará un bosque que te cobije cuando soplen los fuertes vientos». En ese momento, comprendí que Sofía no solo había sido el amor de mi vida, sino la arquitecta moral y estratégica detrás de cada éxito que había alcanzado. El dolor de su ausencia se mezcló con la fuerza que sus palabras aún me infundían. La puerta de la oficina se abrió de golpe, y Javier entró sin llamar. Su paciencia se había evaporado, reemplazada por una urgencia agresiva. «Papá, tenemos que hablar del papeleo. No puedes seguir posponiéndolo. Es por tu bien», dijo, adoptando el lenguaje de un ejecutivo impaciente, no el de un hijo. Consideró mi vacilación no como una señal de prudencia, sino como un defecto, una avería que debía corregirse de inmediato. El conflicto, antes velado, se volvió directo e inevitable. Fingí una confusión senil, una táctica que sabía que lo irritaba profundamente. «Pero, hijo mío, ¿qué prisa hay? El buen mezcal necesita tiempo para añejarse, igual que las grandes decisiones», argumenté, aferrándome a la sabiduría de la tierra. Su respuesta fue cortante y desdeñosa. «Esto no es mezcal, es un negocio. Y los negocios requieren agilidad, decisiones rápidas. El mundo no espera a los viejos». El abismo entre nuestros mundos, entre valores y transacciones, quedó expuesto en ese breve y tenso intercambio. Entonces la amenaza velada se hizo explícita, una pistola apuntándome directamente a la sien. «Si ya no puede tomar estas sencillas decisiones», continuó Javier con voz fría, «quizás necesitemos a alguien más cualificado que le ayude a tomarlas. Un médico, por ejemplo, que pueda certificar que es plenamente capaz de gestionar sus asuntos». La palabra «certificar» sonaba a sentencia. La amenaza de declararme incompetente estaba ahora oficialmente sobre la mesa, una forma cruel y descarada de chantaje. No lo sabía entonces, pero la prisa de Javier tenía una raíz más profunda que la pura codicia. En una breve escena, según me contaron después, estaba hablando por teléfono con un acreedor. Su voz, habitualmente arrogante, ahora tenía un tinte de desesperación. «Sí, ya. Sé la fecha límite. Te pagaré la semana que viene. Estoy a punto de cerrar un trato importante». No solo intentaba robar un imperio, intentaba usar mi fortuna para tapar el agujero de sus propios fracasos financieros. Necesitaba mi legado para salvarse de la ruina que había creado. Mientras tanto, mi red de inteligencia empezaba a funcionar. Envié a Elena al pueblo, con el pretexto de comprar víveres. En el mercado,
Escuchó a dos de nuestros capataces principales hablando en voz baja sobre cómo Javier les había ofrecido una generosa prima por firmar una declaración que testificaba sobre mis supuestos lapsos de memoria y comportamiento errático. La conspiración era más amplia y sucia de lo que imaginaba. Intentaba comprar testigos en mi contra con mi propio dinero. La ironía era amarga como la bilis. Los hombres a los que intentaba sobornar eran los mismos cuyas familias yo había mantenido durante generaciones. Pagaba los bautizos de sus hijos, los funerales de sus padres, los ayudaba en tiempos de enfermedad y malas cosechas. El público, al saberlo, sentiría aún más profundamente la punzada de la traición. Para Javier, la lealtad era solo un bien más con un precio, un concepto que claramente no había heredado de mí ni de su madre. Con esta nueva información, le ordené a Elena que concertara una reunión secreta, no con un abogado, todavía no, sino con don Eladio, mi viejo rival. En una guerra, a veces tu rival más antiguo es tu aliado más fiel, le expliqué. Él entiende el código de honor que mi hijo ha olvidado, valora la tradición, y lo que hace Javier es una amenaza para todos nosotros, los hombres de la vieja guardia. La reunión debía celebrarse lejos de miradas y oídos indiscretos, en terreno neutral. Nos encontramos en un bar polvoriento camino a Mitla, un lugar que no habíamos frecuentado en años. El aire olía a madera vieja y tequila barato. Le expresé mis sospechas a Eladio sin rodeos. Escuchó en silencio, con su rostro arrugado como una máscara impenetrable. Entonces confirmó mis peores temores. Javier se había acercado a él, así como a otros productores, para hablar de modernizar la industria, un eufemismo para formar un conglomerado, un monopolio que aplastaría a los pequeños productores, financiado mediante una adquisición hostil de mi empresa. Me vino a la mente un recuerdo doloroso. Javier, un niño de unos 10 años, lo había descubierto haciendo trampas en una partida de cartas con los hijos de los trabajadores. En lugar de castigarlo con dureza, intenté explicarle la importancia del honor. Quien gana haciendo trampas, hijo mío, nunca duerme tranquilo. Siempre estará esperando que alguien le haga lo mismo. Una victoria sin honor es una derrota para el alma. El recuerdo era una herida abierta, prueba de que la lección más importante que intenté enseñarle fue una que no logró aprender. De vuelta en la granja, la situación empeoró rápidamente. Javier empezó a aislarme. Instruyó al personal que todas las visitas debían ser aprobadas por él, alegando preocupación por la frágil salud de papá. Despidió a la enfermera que me había acompañado durante años, una mujer en quien confiaba, y la sustituyó por una figura severa y taciturna cuyos ojos seguían cada paso, un perro guardián en mi propia casa. La jaula dorada se cerraba a mi alrededor, y sentí que el aire se enrarecía. La nueva enfermera insistió en administrarme ella misma mis vitaminas diarias. Su insistencia me pareció sospechosa. Elena, compartiendo mis sospechas, logró con impresionante agilidad cambiar una de las pastillas por una inofensiva pastilla de harina y llevar la original a la farmacéutica local, una vieja amiga de su abuela. El veredicto fue impactante. Era un potente sedante, conocido por causar confusión mental, somnolencia y pérdida de memoria en ancianos. La conspiración había escalado del fraude financiero a daños físicos. Por primera vez en mi larga y desafiante vida, sentí el miedo gélido de un prisionero. Mi hogar, el lugar que era mi santuario, se había convertido en mi celda. Mi habitación, mi confinamiento solitario, y mi carcelero llevaba mi sangre, mi nombre. Fue un momento de genuina vulnerabilidad, la comprensión de que estaba atrapado, drogado y aislado. Pero fue en este punto más bajo que la semilla de la resistencia encontró terreno fértil para germinar con una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Si amas a Jesús, quien nos enseñó a honrar a nuestros padres, suscríbete a este canal para no perderte cómo la fe y la astucia pueden vencer las traiciones más oscuras. La Biblia nos dice que seamos inofensivos como palomas, pero astutos como serpientes. A veces, la oración más poderosa es la acción, y te mostraré cómo un hombre de fe, incluso cuando se siente conmovido,
Se prepara para la batalla de su vida. Tu suscripción es un testimonio de que aún creemos en estos valores. Javier, en su mente retorcida, creía que hacía lo correcto. En una conversación con su esposa, que luego, me contaron, justificó sus despreciables acciones. Es la única manera, cariño. Papá está perdiendo la cabeza. Está influenciado por esa joven, dándole dinero. Estoy protegiendo nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos. Me lo agradecerá algún día cuando se dé cuenta de que ya no puede valerse por sí mismo. Había construido una narrativa en la que él era el héroe, el salvador, y yo, la víctima de mi propia senilidad. A partir de ese momento, comenzó mi resistencia. Fue una guerrilla, silenciosa y sutil. Fingí tomar el sedante, escondiéndolo bajo la lengua para desecharlo después. Empecé a documentarlo todo en un cuaderno nuevo, un diario de mi propia prisión. Anoté fechas, horas, conversaciones sospechosas, dosis de medicamentos, visitas denegadas. Ya no me defendía. Estaba construyendo activamente un caso, acumulando la munición que necesitaría para la batalla final. Elena se convirtió en mi agente de campo, mis ojos y oídos más allá de las paredes de mi habitación. Su aparente insignificancia como cuidadora era su mayor activo. Nadie le hacía caso. Se movía por la granja como una sombra, recopilando información y transmitiendo mis mensajes a don Eladio. Y fue ella quien emprendió el peligroso y secreto viaje a Oaxaca, llevando una carta mía, escrita con su ayuda, a la oficina del juez Mateo Vargas, usando la información del viejo libro de cuentas de Sofía. La respuesta del juez fue rápida y discreta. Uno de sus secretarios le entregó una nota a Elena. El juez, Vargas, no podía intervenir oficialmente en una disputa familiar sin una queja formal, pues sería poco ético. Sin embargo, envió una recomendación personal de una abogada formidable, una joven y brillante abogada llamada Sofía Ríos, conocida en todo Oaxaca por su férrea defensa de los derechos de las personas mayores. Su nombre, igual que el de mi esposa, no era casualidad, era una señal del cielo. El recuerdo de una fiesta de la cosecha de hace muchos años regresó a mí con dolorosa claridad. Recuerdo cargar a Javier, aún pequeño, sobre mis hombros, la alegría en su rostro, el orgullo en sus ojos mientras contemplaba los campos de agave y a los trabajadores que me saludaban con respeto. Amaba esta tierra. ¿En qué momento ese amor se convirtió en codicia? ¿Cuándo dejó de ver los campos de agave y empezó a ver solo signos de dólar? El contraste entre el pasado y el presente era una herida que no dejaba de sangrar. Decidí confrontar a Javier, pero estratégicamente, para probar sus reacciones. Durante el almuerzo, fingiendo una marcada debilidad, mencioné la medicación. Hijo, estas nuevas vitaminas que me está dando tu enfermera me están dejando muy débil. Tengo la mente nublada, confundida. Lo observé atentamente por encima del borde de mi taza de café, buscando alguna señal de culpa, alguna vacilación. No encontré ninguna. La reacción de Javier no fue de culpa, sino de irritación apenas disimulada. ¿Ves, papá? De eso mismo hablo. Estás confundido. El médico te las recetó para la presión. Las necesitas. Mintió sin esfuerzo, con una facilidad aterradora, mirándome directamente a los ojos. En ese momento, se desvaneció cualquier esperanza de que albergara un atisbo de remordimiento. Era un enemigo, y como tal debía tratarlo. Unos días después, Javier cumplió su amenaza. Trajo a un médico a la granja, un hombre con una sonrisa falsa y una mirada que no me miraba. La consulta fue una farsa. Me hizo preguntas básicas y capciosas. ¿Qué día es hoy, don Ramiro? ¿Quién es el presidente de México? Consciente de la trampa, hice mi parte. Respondí algunas correctamente, y otras con una confusión deliberada y creíble, como si me costara encontrar las palabras. Incluso en esa humillante situación, mantuve mi dignidad. Le respondí al médico con cortesía, pero también con un sutil desafío. Doctor, a mi edad, a veces es más importante recordar los nombres de los nietos que los del político actual. ¿No le parece? Quería que él supiera, y que mi hijo supiera, que aunque intentaran pintarme de tonto, el viejo Ramiro Villa seguía teniendo el ingenio y el orgullo intactos.
No era una víctima pasiva esperando ser masacrada. Las malas noticias seguían llegando. Don Eladio me informó, a través de Elena, que Javier había obtenido un préstamo sustancial de un banco en la Ciudad de México, utilizando los activos futuros de la empresa como garantía. Ya estaba gastando el dinero que aún no había heredado. Esto añadió un elemento crucial al conflicto. El tiempo apremiaba. Javier necesitaba tomar el control de la empresa antes de que el préstamo venciera y sus acreedores lo persiguieran. Su desesperación lo haría aún más peligroso. Mis nietos me visitaron ese fin de semana. Fue una visita orquestada por Javier para guardar las apariencias. Los chicos, adolescentes, estaban distantes, más interesados en sus teléfonos que en su abuelo. Intenté conectar con ellos contándoles una historia sobre su abuela, sobre cómo preparaba el mejor mole de Oaxaca. Por un instante, el más pequeño, Santiago, levantó la vista con un destello de genuino interés. Fue una pequeña chispa de esperanza, un recordatorio de lo que realmente estaba en juego, el alma de la siguiente generación. Por fin llegó el día. Elena, haciéndose pasar por su sobrina que necesitaba ayuda con sus estudios, trajo a la abogada Sofía Ríos a la finca. La joven cumplía con todo lo que el juez había prometido, perspicaz, profesional, y con una mirada ardiente que me recordó a mi propia Sofía. Al estrecharle la mano, sentí por primera vez en semanas una oleada de genuina esperanza. Ya no estaba sola. Ahora tenía una aliada formidable a mi lado. Nuestras reuniones eran secretas, celebradas a altas horas de la noche en mi oficina, mientras la casa dormía. Le conté al doctor Ríos todo, cada detalle de la traición. Elena proporcionó la pastilla sedante como prueba y el cuaderno donde había documentado la conspiración. El abogado explicó la vía legal. No podíamos simplemente acusar. Necesitábamos provocar a Javier para que exagerara su maniobra públicamente, para que cometiera un error fatal frente a testigos irrefutables. Javier, cada vez más seguro, mordió el anzuelo sin darse cuenta. Creyendo que estaba sedado y confundido permanentemente, y con el informe médico comprado en la mano, se volvió imprudente. Empezó a reunirse en el comedor de la finca con sus asesores, hablando abiertamente de sus planes para reestructurar la empresa, planes que incluían despedir a empleados leales y vender tierras que habían pertenecido a la familia durante un siglo. La ironía era deliciosa y la tensión, palpable. Mientras Javier me explicaba sus planes, no sabía que yo estaba en mi habitación, escuchando cada palabra. Elena había escondido un monitor de bebé, un viejo regalo para sus nietos, dentro de una maceta en el comedor. Escuché con furia fría sus planes de desmantelar mi legado, mientras mi determinación se convertía del hierro en acero. Me estaba dando el arma que necesitaba para destruirlo. Con todas las pruebas en mano, el abogado ideó el plan final. Fue una maniobra audaz y de alto riesgo. Debía convocar una reunión de emergencia de la junta directiva y los accionistas minoritarios en el rancho. Tenemos que obligarlo a intentar la toma de control final delante de todos, don Ramiro, explicó Sofía Ríos. Tenemos que darle la plataforma, y él mismo escribirá su propia condena. La arrogancia será su perdición. Un último recuerdo de Sofía me guió. Me enseñó a jugar al ajedrez hace años. Nunca ataques al rey directamente, Ramiro, me aconsejó, moviendo una pieza por el tablero. Controla el tablero, elimina sus piezas una a una, sus alfiles, sus torres. Cuando estás solo e indefenso, el jaque mate es solo una formalidad. Ahora podía ver el tablero con claridad. Las piezas de Javier estaban expuestas, y era hora de acorralar al rey. Cuando Javier recibió la citación oficial para la reunión de emergencia, su reacción fue de pura euforia. Plan interpretó como el acto final de mi rendición. Creía que mi ánimo finalmente se había derrumbado, que el anciano senil anunciaría su retiro y le cedería el trono. Te dije que funcionaría, le dijo a su esposa por teléfono. Una conversación que Elena escuchó por casualidad. El anciano por fin entiende que es hora de descansar. La noche anterior a la reunión fue la más larga de mi vida. No pude dormir. Estaba sentado en mi oficina, con el viejo libro de contabilidad de Sofía en una mano y una
copa de nuestro mejor mezcal en la otra. No me estaba preparando para una reunión de negocios. Me estaba preparando para el momento más doloroso en la vida de un padre, exponer públicamente la traición y la deshonra de su propio hijo. Le pedí a Dios y a Sofía fuerza, no para vencer, sino para perseverar. Todo estaba en juego. Mi libertad, el trabajo de mi vida, el futuro de mis nietos y el honor del nombre Villa. Si el plan fracasaba, me declararían oficialmente incompetente, tal vez internado, y Javier habría ganado. Él lo controlaría todo, y la verdad quedaría sepultada para siempre bajo una montaña de mentiras y documentos legales. Había mucho más en juego. Llegó la mañana de la reunión, fría y silenciosa. La tensión en la granja era tan densa que parecía cortarse con un cuchillo. Los accionistas y miembros de la junta directiva llegaron con rostros serios y expectantes. Javier entró último, radiante de confianza, con el contrato fraudulento original en su maletín, listo para la firma final. Desde lo alto de las escaleras, con mi mejor guayabera, miré a Elena a mi lado y le di un leve pero decidido asentimiento. Ya es hora, mi niña. Enseñémosles el verdadero significado del alma de Oaxaca. La sala de reuniones de la hacienda, normalmente usada para cerrar tratos de mezcal, ahora estaba cargada de la tensión de un tribunal. Los accionistas y miembros de la junta, hombres cuyos rostros contaban la historia de nuestra región, estaban sentados alrededor de la larga mesa, de caoba. Javier, a la cabeza como si ya fuera rey, presidía la escena con una autoridad que no le pertenecía. Entonces entré, apoyándome en Elena, con cada paso lento y pausado, interpretando mi papel de frágil patriarca por última vez, dejando que su arrogancia se convirtiera en su propia trampa. Javier se puso de pie con una expresión de falsa solemnidad que me revolvió el estómago. Los he convocado hoy, empezó, por un asunto familiar difícil que afecta el futuro de todos. Como saben, mi padre dedicó su vida a esta empresa, pero ha llegado su hora de descansar. Su salud se está deteriorando y, por responsabilidad, debemos tomar medidas para asegurar su estabilidad y continuidad. Estaba pintando mi obituario profesional con palabras cargadas de veneno. Antes de que pudiera continuar con su panegírico prematuro, levanté una mano. El gesto fue pequeño, pero silenció al instante la sala. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Lentamente, me incorporé, rechazando la ayuda de Elena. Mi columna se enderezó y la fragilidad que había estado proyectando pareció disiparse como la niebla matutina. Gracias, hijo mío, dije, con una voz sorprendentemente firme y clara, que resonó en la habitación silenciosa. Pero creo que aún puedo hablar por mí mismo. La sorpresa en el rostro de Javier fue la primera grieta en su fachada. Javier tiene razón, soy vieja. Continué, con la mirada fija en él, negándome a apartar la mirada. Tan vieja, de hecho, que he aprendido a leer cosas que no están escritas en el papel, cosas como la avaricia, el engaño y la amarga traición que viene de la propia sangre. Con un movimiento pausado, recogí el contrato fraudulento que Elena había guardado. Dice que esto es para mi jubilación, un fondo para cuidarme. Déjame leerte lo que dice en realidad. La tensión en la sala era palpable. Con pulso firme y voz firme, leí en voz alta el devastador título: Renuncia voluntaria e irrevocable a la herencia y al derecho de control. Procedí a leer las cláusulas más condenatorias, traduciendo la jerga legal al brutal lenguaje de la verdad. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Vi cómo el rostro de Javier palidecía, dejando una pálida máscara de pánico. La trampa había saltado, y él era la única presa. Dejé los papeles y mi ira dio paso a una profunda y abrumadora tristeza. Miré a mi hijo, no al ladrón, sino al niño que había criado. Me pasé la vida construyendo un imperio para ti, hijo, pero en mi obsesión por darte todo lo que el dinero podía comprar, no te di lo que realmente importa. Te di riqueza, pero olvidé enseñarte a valorar. Te enseñé a contar el dinero, pero no a contar el honor. No era una acusación. Era el lamento de un padre que reconocía su parte de culpa en la tragedia. Uno a uno, presenté los resultados de mi contrainvestigación. Asentí a Elena, quien dio un paso al frente y colocó mi cuaderno sobre la mesa.
Detallé los intentos de drogarme, presentando como prueba la pastilla sedante restante en una bolsita de plástico. Expliqué el examen médico fraudulento y los intentos de soborno a empleados leales. Poco a poco, desmantelé su red de mentiras con la verdad fría e irrefutable, controlando la narrativa y sin dejar lugar a dudas. En ese momento, la doctora Sofía Ríos se adelantó y se presentó formalmente. Soy Sofía Ríos, la asesora legal de don Ramiro. Toda la evidencia presentada aquí ha sido documentada y autenticada. Contamos con declaraciones juradas de los funcionarios que recibieron sobornos y un informe toxicológico completo de su medicación. Cualquier intento de declarar a don Ramiro incompetente será objeto de un proceso penal por fraude, coacción y administración de una sustancia nociva. Ella era la voz de la ley, validando mi resistencia y transformando un drama familiar en un caso legal sólido. Javier intentó protestar, balbuceando sobre malentendidos, sobre la confusión de su padre, pero su voz carecía de convicción. Su defensa se desvaneció en el aire. Los accionistas, hombres que conocían mi carácter desde hacía décadas, lo miraron con una mezcla de asco y desprecio. Estaba completamente derrotado, expuesto no solo como un estafador, sino como un hijo cruel y deshonroso. Su poder, cimentado sobre cimientos de mentiras, se evaporó en ese instante. Entonces, una voz potente se alzó en mi apoyo. Don Eladio, mi viejo rival, se puso de pie. Conozco a Ramiro Villa desde hace 50 años. Éramos competidores, sí, pero siempre fuimos hombres de palabra. Puedo dar fe de las recientes y cuestionables maniobras de Javier en el mercado, intentando crear un monopolio. El honor de Ramiro es incuestionable. Esta validación de la comunidad, viniendo de mi mayor competidor, fue el sello definitivo para la desgracia de mi hijo. Ante la atención de todos, anuncié mis decisiones. Javier es y siempre será mi hijo, pero, a partir de hoy, ya no ocupará ningún cargo ejecutivo, ni tendrá poder de decisión en esta empresa. Anuncié la formación de una nueva junta directiva, compuesta por empleados de confianza, y para sorpresa de todos, por don Eladio como asesor externo. La primera batalla estaba ganada. La empresa, el trabajo de mi vida, estaba a salvo. En cuanto a su herencia, continué con voz grave. No será desheredado. No es propio de mí. Recibirá una pequeña pensión mensual de las ganancias de la empresa, suficiente para vivir dignamente, pero sin lujos. El resto de su parte se depositará en un fideicomiso, y la condición para que pueda acceder a ella es simple. Debe trabajar. Un murmullo de sorpresa llenó la sala. Nadie esperaba este giro de los acontecimientos. Le expliqué la condición, que no era un castigo, sino un camino. Javier debe trabajar un año, no en una oficina, sino en uno de los proyectos comunitarios que patrocinamos en los pueblos más pobres de Oaxaca. Aprenderá el valor del dinero ganándolo con el sudor de su frente, entre la gente a la que se supone que esta empresa sirve. Quizás allí, lejos del lujo y la avaricia, encuentre el honor que perdió en el camino. No quería destruir a mi hijo, quería darle una última oportunidad para reconstruirse. Entonces, llegó el anuncio final, y más importante, la mayor parte de mi fortuna personal no irá a mi familia, se destinará a una nueva entidad, la Fundación Sofía Villa, en honor a mi difunta esposa. Detallé su misión: brindar becas y capital semilla a jóvenes emprendedores éticos de comunidades de bajos recursos de Oaxaca, para que puedan construir su propio legado con trabajo duro e integridad. El golpe final estaba por llegar. La persona que designo como directora del consejo de la fundación es alguien que ha demostrado más lealtad, honor y perspicacia empresarial en las últimas semanas que mi propio hijo en 45 años. Puse una mano orgullosa sobre el hombro de Elena. La fundación estará dirigida por Elena, y su primer paso será financiar su título universitario en administración de empresas. La niña huérfana se convertiría en la guardiana del futuro de Oaxaca. La sala se llenó de una mezcla de conmoción y admiración. La crisis inmediata se había resuelto. Yo estaba a salvo, la empresa estaba protegida, y se había hecho justicia de forma inesperada y constructiva. Sin embargo,
El futuro de mi familia seguía siendo una herida abierta. ¿Aceptaría Javier su destino? ¿Podría sanar alguna vez una relación padre-hijo tan fracturada? La satisfacción de la victoria se vio teñida por el dolor de la pérdida familiar. Al terminar la reunión y empezar a salir la gente, murmurando sobre lo sucedido, Javier se acercó a mí. No había remordimiento en su mirada, ni disculpa, solo una frialdad cortante. «Aún no has oído lo último de esto», dijo en voz baja y con una amenaza contenida. Era la promesa de un conflicto futuro, un hilo de tensión que insinuaba que la guerra, aunque la batalla principal ya estaba ganada, podría no haber terminado. Ignoré la amenaza de Javier. Mi atención estaba en otra parte. Caminé con Elena hasta el balcón con vistas a los campos de agave, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores de fuego y esperanza. Estaba exhausta, pero en paz. Tu abuela tenía razón, Elena, dije en voz baja, respirando el aire puro de mi tierra. La gratitud es un bosque. Hoy, el bosque de Sofía me protegió. Había encontrado un nuevo propósito, una heredera no de sangre, sino de espíritu. Mientras contemplaba mi imperio, ahora consolidado, un último pensamiento se cristalizó en mi mente. El verdadero analfabetismo no reside en quienes no pueden leer palabras, sino en quienes son incapaces de leer el corazón humano. Dediqué mi vida a construir un legado para mi familia. Ahora, pasaría el resto de mis días construyendo un legado para ellos y para los niños de Oaxaca. 7 años después, la granja ya no está silenciosa ni tensa. Vibra con la energía y la risa de los jóvenes estudiantes, becarios de la Fundación Villa Sofía. El aire está cargado de ideas, sueños y colaboración. El lujo melancólico ha dado paso a una riqueza de espíritu, una sensación de propósito que llena cada rincón de la propiedad con una calidez que no he sentido desde que Sofía nació. Elena ya no es la chica tímida con trenzas. A sus casi 30 años es una mujer segura y respetada, vestida con elegancia profesional. Se mueve con autoridad y gracia, guiando a los estudiantes, sin duda en su elemento como la exitosa directora de una de las fundaciones más importantes del Estado. Ha desarrollado el potencial que vi en ella, superando todas las expectativas. Yo, a mis 85 años, paso mis días en una mecedora en el porche. Soy visiblemente mayor, mi cuerpo más frágil, pero mis ojos brillan con una felicidad y satisfacción que el dinero nunca me dio. Los jóvenes me rodean, no como un magnate de los negocios, sino como un mentor querido, un abuelo para todos ellos. Me cuentan sus planes, y yo les cuento mis historias. ¿Y Javier? Vemos una escena suya en una aldea, remota. No lleva traje sino ropa de trabajo sencilla. Supervisa la construcción de un sistema de agua potable, un proyecto de cimentación. Parece mayor, más delgado, y la arrogancia en su mirada ha dado paso a una silenciosa competencia y un cansancio sincero. Interactúa con los lugareños con un respeto que nunca antes había tenido. Vemos a Javier visitando la granja. La reunión con su padre no está llena de abrazos ni grandes discursos. Es tranquila, sobria. Comparten una copa de mezcal en el porche. Javier me muestra fotos del proyecto en su teléfono, de los niños que ahora tienen agua potable. La sanación no se logra con palabras de perdón, sino con acciones de redención. La escena final refleja el comienzo de nuestra historia. Estoy sentado en la misma mesa del patio, pero en lugar de estar rodeado de avaricia, estoy rodeado de Elena y una docena de estudiantes sonrientes. Una joven me lee su plan de negocios. Ya no les enseño a leer contratos, sino a leer el carácter de las personas. La granja, después de tantos años, por fin se ha convertido en un hogar. Mi legado está a salvo. Ya no está encerrado en barricas de mezcal añejo, sino que vive y respira en una generación de jóvenes líderes éticos, listos para transformar Oaxaca. He logrado transformar mi riqueza material en algo verdaderamente duradero y significativo. Oportunidad, esperanza y un futuro. Un último y conmovedor detalle. Vemos a Santiago, el hijo menor de Javier, ahora adolescente, trabajando como voluntario en la fundación durante sus vacaciones. Trabaja codo a codo con Elena,
con ganas de aprender. Decidió conectar con el verdadero legado de su abuelo, rompiendo el ciclo de avaricia que casi destruyó a nuestra familia, y demostrando que la redención puede trascender generaciones. La historia de mi familia tuvo un final doloroso, pero también un nuevo comienzo lleno de esperanza. Si crees que nunca es tarde para construir un verdadero legado, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Y cuéntanos en los comentarios qué crees que es lo más importante que un padre puede enseñar a un hijo, además del valor del dinero. Al final, aprendí que la riqueza de un hombre no se mide por la herencia que deja, sino por la integridad de quienes perpetúan su nombre. Mi hijo perdió su herencia para, quizás algún día, encontrar su honor. Y yo, al perder a un hijo por la avaricia, encontré a cientos de hijos con esperanza. Fue, después de todo, un intercambio justo.